A ver, pensemos en esto por un segundo. Imaginen que el mundo entero cambia por completo en una sola generación. Del campo a la ciudad, del trabajo hecho a mano a la producción en masa en fábricas. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el motor de ese cambio, las revoluciones industriales. Pero antes de empezar, vamos a plantear una pregunta que es súper actual. ¿Todas estas transformaciones tecnológicas, sociales, económicas, de verdad han beneficiado a todo el mundo por igual? Esta es la pregunta clave, la que va a estar presente durante toda esta explicación. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, cómo era el mundo antes. Después, la chispa que lo cambió todo. Luego, cómo nacieron las ciudades y las nuevas clases sociales. Nos meteremos de lleno en la vida de la clase trabajadora y al final veremos qué nos dejó todo esto a nosotros hoy en día. Bien, para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que imaginarnos cómo era el mundo de antes. Un mundo que se movía literalmente a la velocidad de las personas y de los animales, donde las cosas se hacían en talleres chiquitos de forma artesanal. Las revoluciones industriales llegaron para cambiar eso de raíz y para siempre. Y el cambio fue brutal. Se podía ver y sentir. La vida se trasladó del campo, con sus tiempos marcados por el sol, al caos de las nuevas ciudades industriales. De repente, todo era ruido, humo, multitudes, una energía totalmente distinta y, sí, muchas veces, bastante caótica. Ok, ¿y qué fue lo que desató todo esto? Pues no fue una sola cosa, para nada. Fueron, digamos, dos grandes olas de innovación. La primera, a puro vapor y hierro, y la segunda, ya con la electricidad y el acero. Vamos a verlas más de cerca. Y aquí se ve la diferencia perfecto. Por un lado, la primera revolución, que es puro Gran Bretaña. Aquí la estrella es la máquina de vapor, los avances en la industria textil y, claro, el uso masivo del hierro y el carbón. Y por otro, la segunda revolución, que ya se expande por Europa, Estados Unidos, Japón, y acá el juego cambia. Hablamos de electricidad, petróleo, la industria química y la producción de acero a gran escala. Se nota clarísimo el salto, ¿no? Ahora, lo interesante es que estas tecnologías no solo crearon cosas nuevas, crearon una sociedad completamente nueva. Y con ella, claro, nuevas formas de organizarse, nuevas divisiones y muchísimas tensiones sociales. Y aquí está el meollo del asunto. La sociedad básicamente se partió en dos. Por un lado, la burguesía, los empresarios, los banqueros, los dueños de las fábricas y las minas. Su poder económico se disparó, y con el tiempo también su poder político. Y por el otro lado, la clase trabajadora. La gente que venía del campo, los que operaban las máquinas, los mineros, quienes se enfrentaron a condiciones durísimas y salarios bajísimos. El crecimiento de las ciudades fue una locura, totalmente desordenado. Llegaba más y más gente y las ciudades simplemente no daban abasto. Los sistemas de saneamiento eran inadecuados, la iluminación pública casi no existía, las viviendas eran terribles y el transporte público, cuando había, era escaso y siempre estaba a reventar. Un verdadero caos. Bueno, ahora vamos a meternos en la piel de la gente. Porque detrás de todos estos inventos y de toda esta nueva riqueza, ¿cuál fue el precio que pagaron las personas de a pie, las que vivieron esta transformación en carne propia? La vida era dura para la clase trabajadora. Así de simple y así de contundente. Y es que detrás de esta frase hay una realidad tremenda. Imagínense, jornadas laborales de 12, 14, hasta 16 horas, salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir, cero seguridad en el trabajo, un futuro totalmente incierto para millones que habían dejado todo atrás. Este proceso es como la historia de vida de muchísimos trabajadores de la época. Primero, dejar el campo, atraídos por la promesa de trabajo en la ciudad. Segundo, enfrentarse a la realidad de condiciones durísimas y sueldos bajísimos. Tercero, competir contra las máquinas, algo imposible para los artesanos que veían cómo las fábricas producían más por menos. Y cuarto, la servidumbre, especialmente dura para las mujeres jóvenes, que quedaban totalmente a merced de sus patrones. Y con esto llegamos al final. ¿Por qué es tan importante entender todo esto hoy? Bueno, porque las bases del mundo en el que vivimos, desde nuestra economía y nuestras ciudades, hasta muchas de las desigualdades que vemos, se pusieron justo en esta época. La conclusión es clara. Estas revoluciones trajeron transformaciones profundísimas. La vida mejoró, y mucho, para la burguesía, pero para muchos otros se volvió increíblemente difícil. Es como una balanza, ¿no? Se generó un progreso y una riqueza como nunca antes, pero esa balanza, pues nunca estuvo equilibrada. Creó un sistema que benefició muchísimo a unos pocos, a costa de las dificultades de la gran mayoría. Y ese desequilibrio, de alguna forma, lo seguimos viendo hoy. Y esto nos deja con una última reflexión.
Hoy, ahora mismo, estamos viviendo otra revolución, ¿no? La digital, la de la inteligencia artificial. La gran pregunta que nos deja la historia es, ¿estamos construyendo una sociedad más justa esta vez o estamos repitiendo los mismos patrones? Es una pregunta abierta y la respuesta la estamos escribiendo entre todos día a día.